Buenos días, soy Leandra Samaniego, parte del equipo de CENESAM. Gracias a todos los que nos ven. El día de hoy estamos con el ingeniero Ricardo Landazuri y el doctor David Salacaín para hablar sobre la situación de la calidad de agua. Primero vamos a hablar un poco de ambos. En el caso del ingeniero Landazuri, es ingeniero ambiental. Como experiencia se puede decir que ha sido especialista ambiental en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, gerente y subgerente de gestión ambiental en la Municipalidad Provincial de Nazca. También tuvo gestión en proyectos de ingeniería, en ONGs, en cámaras de comercio, turismo e industria, y fue docente universitario y capacitador en temas ambientales. Y sobre el doctor Salacaín, es doctor en ciencias por la parte de la Universidad de Alcalá, tiene un máster en hidrología, también por la misma universidad, licenciado en ciencias del mar de la Universidad de Cádiz, y es un profesional en el sector del agua y del medio ambiente con más de 5 años de experiencia de investigación a nivel internacional y una amplia experiencia en gestión de proyectos, comunicación de resultados de investigación y cooperación al desarrollo. Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Leandra. Entonces, podríamos comenzar con las preguntas. Primero, ¿podrían describirnos cada uno cómo es la situación del agua respectivamente en España y en Perú? Si quiere, Ricardo, comience usted. Ok, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo ahora. Soy el ingeniero ambiental Ricardo Landazuri y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las perspectivas sobre la calidad del agua en el Perú y en España, ¿no? En este caso me ha tocado un poco orientar sobre la temática aquí en el país. Y hablar del agua en el Perú, como en todo el mundo, es hablar de un recurso que es muy, muy vital, importante y estratégico, ¿no? Entonces, la evolución del agua, digamos, se ve desde varias aristas, ¿no? Una parte tiene que ver con la parte legislativa y otra parte tiene que ver con la calidad y la disponibilidad de agua que existe. Entonces, para empezar, en el Perú hay una distribución que se da de las fuentes desde donde se toma el agua. Y estas básicamente están distribuidas en las tres vertientes, ¿no? Tanto del Atlántico, el Pacífico y la vertiente del Titicaca. Entonces, aquí sucede algo bastante curioso. La gran mayoría de la población peruana, que estamos hablando más de 31 millones de personas, se concentra en la costa. Y en la costa está, digamos, la vertiente del Pacífico. Sin embargo, la disponibilidad del recurso hídrico en esta zona es de alrededor del 2%, mientras que vive más del 70% de la población. La mayor cantidad de agua se encuentra en la parte del oriente, es decir, en la selva, donde se encuentra más del 97% de agua disponible. Y eso está ligado a la cuenca del Atlántico, ¿no? Y hay una pequeña parte que está vinculada a la cuenca del lago Titicaca. Entonces, eso es lo que tiene que ver con cómo está distribuida el agua. Ahora, los usos del agua, principalmente el uso principal es el uso para la agricultura, ¿no? Más del 80% del agua se usa en la agricultura y el resto, digamos, para el uso poblacional, las industrias, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a destacar algunos puntos importantes con respecto a cómo el agua, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen acceso al agua? Que es una pregunta importante. Y cuando hablamos de acceso, y seguro nuestro amigo en España también podría coincidir, no solamente hablamos de yo tengo acceso porque hay disponibilidad, sino que tiene que ser acceso a agua segura. En ese sentido, en nuestro país, más de 3 millones de personas, actualmente de las 31 que existen, no tienen acceso a agua, no tienen acceso a agua. Entonces, estas como tienen, digamos, pueden alcanzarla a través de camiones cisterna, por ahí pozos, de repente acequias, ¿no? Pero no están dentro de la red de distribución de agua. Y esto se agrava aún más cuando empezamos a analizar las zonas rurales de las zonas urbanas, ¿no? Por ejemplo, existe dentro de esta cifra, estos 3 millones, alrededor de 5.2 pertenecen a la zona urbana y un 23,7% aproximadamente está ligado hacia la parte rural, ¿no? Que no tiene acceso a agua. Y esto hay que sumarle también que si tú dices acceso, pero acceso seguro y cuánto tiempo, ¿no? Cuántas horas durante el día. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, alrededor de un 7% tiene agua entre 1 y 3 horas, después tenemos como un 8 algo por ciento
de 4 a 7 horas, y por ejemplo, los que tienen entre 18 y 23 horas son alrededor del 2% de la población del Perú. Entonces, ahí encontramos una gran disparidad, ¿no? En que quién tiene agua, cómo está distribuida, y eso, si lo vemos de manera regional o por localidades, vamos a ver también una gran disparidad, ¿no? Entonces, hablar del agua, hablamos de las fuentes, y la calidad del agua está ligada a la calidad de las fuentes del agua. Según la Autoridad Nacional del Agua, que es una de las, digamos, entidades principales que rigen el tema hídrico en el Perú, ha detectado más de 4.700 fuentes de contaminación desde el recurso hídrico. Y estas básicamente están ligadas a dos problemas. Uno, que tiene que ver con la disposición inadecuada de los vertidos líquidos de las plantas de tratamiento de agua residual, que más o menos ocupan un 70%, y otro tiene que ver con la disposición inadecuada de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, aquí vamos a detenernos también, por ejemplo, a ir analizando el tema del agua, en el sentido de que, por ejemplo, hay un gran problema de la anemia en el Perú. Y este problema de la anemia, un 50% está asociado a la falta de hierro y otro 50% está asociado a la falta de agua. Entonces, ahí es donde empezamos a ver un problema que cada vez se va haciendo más y más y más grave, ¿no? Entonces, falta de acceso, ¿no?, a agua segura, pues genera una serie de desórdenes, como pueden ser enfermedades gastrointestinales, y por ende, eso influye mucho en un tema económico, tanto a niveles de PBI locales como a nivel de PBI nación, ¿no? Entonces, el agua, en este punto, tenemos que también analizarla. Por ejemplo, para que todos tengan un conocimiento, normalmente cuando uno empieza a ver la calidad del agua, vas a ver qué tipo de contaminantes podrían estar en el agua. Y estos pueden ser de origen químico o pueden ser de origen biológico. Y normalmente la calidad del agua potable, en este caso, está asociada más que nada a la parte microbiológica, donde hay que controlar, digamos, esa parte, ¿no? Y normalmente se aplica una dosis, en este caso de un desinfectante, que normalmente, o de mayor uso, se usa el cloro en diferentes formas, y para que tengan todos conocimiento, solo el 40% de la población peruana tiene acceso a una agua que está clorada con valores mayores a 0.5 miligramos por litro, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios creo, déficit. Me gustaría tal vez escuchar un poco más de la experiencia de lo que está pasando en España y podamos seguir conversando, ¿no? Pues gracias, Ricardo. Desde luego que hay una exposición brillante de cuál es la calidad ahora mismo y cuál es la situación de la gestión del agua, bueno, de la calidad del agua en Perú. Aquí en España podríamos decir que vamos un paso por delante, ¿no? Ya que en general la gran mayoría de la población tiene acceso a agua potable, casi el 99% diría yo, acceso a agua potable seguro, ¿no?, en sus casas, salvo algunos municipios, algunas localidades que por diferentes contaminaciones puntuales o alguna rotura de alguna tubería, pues sí que tienen que abastecerse en algún momento con camiones cisterna. Pero ya digo que en general, en España, el agua tratada, el agua potabilizada, es una garantía. Y esto es así debido a la larga historia también de España en la gestión del agua, ya que ha sido siempre pionera tanto en Europa como a nivel mundial en la gestión y la legislación del agua, ¿no? Desde ya los romanos, los musulmanes han ido modelando, ¿no?, la gestión del agua en nuestro país, y todo ese bagaje histórico pues se ha reflejado también en la legislación y en la gestión del agua en España. Como dice Ricardo, la calidad del agua también hay que verla en el origen, ¿no?, en la fuente y en la geografía, ¿no?, porque aquí también no es tan la diferencia como en Perú, de zonas tan divididas, ¿no?, en cuanto a los climas, sino aquí podríamos dividirlo en un eje norte-sur, ¿no? En el eje norte
en la parte norte de España hay unas mayores precipitaciones, por tanto, el agua no se ve como un factor limitante, sino que es un hecho que llueve más en la parte norte que en la parte sur, y sin embargo en la parte sur, sobre todo en el arco mediterráneo, en la zona de la costa mediterránea, pues es donde la agricultura en España es el sector principal, ¿no? En la región de Murcia, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues es donde más agricultura tenemos, porque tenemos un clima muy favorecido, muy favorecedor para la aclimatación de la agricultura. Favorece que haya más cultivo, que el cultivo sea más rentable, pero obviamente tenemos ese déficit de que hay un déficit de agua y eso hay que paliarlo, y como pues probablemente hablemos un poco más tarde, por ejemplo, las plantas desaladoras y la reutilización del agua, que creo que son interesantes de poder entrar en esos temas. Bueno, justo que nos hablaba tanto Ricardo como David, Ricardo por su parte de lo de la clorificación del agua y David sobre las plantas saladoras, ¿qué tecnologías de tratamiento existen para el agua dentro de cada uno de sus países respectivamente? Bueno, Okay. aquí en España, bueno. Sí, Ricardo, por favor. No, adelante, maestro, por favor. Nada, en España, en cuanto a tratamiento de potabilización, imagino, Sí. bueno, pues es los tratamientos que yo creo que están más o menos estandarizados a nivel mundial, ¿no? Pues un pretratamiento para quitar los primeros sólidos y principales gruesos, luego tratamientos de coagulación, floculación, decantación, y luego posteriormente un tratamiento de filtración, ¿no? Que es al final el que va a eliminar pues, los diferentes microorganismos, filtros de arena, carbono activado, etcétera. Y pues también tenemos luego posteriormente un tratamiento de desinfección para asegurar la calidad del agua potable, ¿no? Un tratamiento de desinfección con ozono y, como comentaba antes Ricardo, principalmente también con cloro, que se mantiene a lo largo de todo el proceso de la distribución del agua potable. Entonces, ese sería los tratamientos principales para el agua potable. Luego, en cuanto a tratamientos de aguas residuales, pues también algo similar que se dan en las plantas de tratamiento de aguas residuales, las famosas PETAR o EDAR aquí en España. Y también, como comentábamos, pues también están extendiéndose cada vez más, exigen una tecnología bastante más avanzada, exigen ya tener unas plantas de tratamiento ya a un nivel importante, y aparte vamos a hacer un tratamiento terciario para poder reutilizar ese agua en otros usos como el riego de campos agrícolas o el riego de jardines, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos, aparte también, como comentaba antes, la desalación, ¿no? Es importante. Países como Israel, Qatar, que obviamente son países con una falta de agua clarísima y tienen que desarrollarse, y han apostado muy fuerte, han invertido muy fuerte en esas tecnologías, tanto de desalación como de reutilización. Excelente. Bueno, en todo caso, comentaré un poco la realidad de Perú con respecto tanto a las tecnologías de tratamiento de agua para potabilización como para agua residual. Bueno, la tecnología siempre va a estar asociada al marco normativo, ¿no? A qué te permite, en este caso, la ley. Y en el caso de nuestro país, en el Perú, la primera legislación de aguas data pues del año 71, ¿no? Luego, la nueva ley de aguas es del año 2009, ¿no? Con su reglamento que sale el 2010. O sea, a partir de ahí es que empieza ya una regulación, o sea, estamos hablando de hace 11 años, que hay una mejor regulación en ese sentido. Sin embargo, los temas de tratamiento y todo el tema de ingeniería, que tiene que ver con el tema tecnológico, está asociado a otra norma, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este Reglamento Nacional de Edificaciones tiene normas técnicas, ¿no? Como la OS 100, etcétera, etcétera, que te dan las especificaciones técnicas por las cuales tú puedes presentar una tecnología, tanto sea para una licitación pública o una construcción ligada, digamos, a la parte social, ¿no? A la parte gubernamental. Entonces, ahí hay varias limitaciones. De hecho, estas limitaciones han estado hasta el año pasado. Hasta el año pasado. El año pasado, el gobierno, a raíz de la pandemia y todo esto, a raíz de realmente ver que existe una brecha impresionante en calidad de agua, ¿no? Porque agua hay, pero
es algo que vamos a ir discutiendo, ¿no? Pero en esta brecha, básicamente, el gobierno identificó que existe un problema y saca una norma que es el Decreto Supremo 008-2020 de Vivienda, el cual hace una modificación de la ley de saneamiento. Y en este, ¿qué es lo que hace? Básicamente permite que cualquier tecnología de origen físico, químico o biológico que tenga comprobación, que tenga estudios, que tenga una forma de comprobarlo, pueda ser aplicada en nuestro país. Antes de eso, solamente se podía aplicar pues, las tecnologías prácticamente convencionales, que es lo que existe en nuestro país. En mi experiencia, básicamente la gran mayoría de municipalidades, que son las que en algunos casos administran las plantas de potabilización, en otras las empresas de saneamiento, pues la gran mayoría tiene plantas sencillas, básicas, filtros de arena, filtros rápidos, algunas usan por ahí tal vez algunos sedimentadores, clarificadores, algunos sistemas, y casi todos usan desinfección por cloro. No hay un gran uso de otros tipos de sistemas de desinfección, como sí lo hay en el caso, por ejemplo, de España. Hay de todo, o sea, hay tecnologías, digamos, que se han construido en nuestro país a partir de asociaciones públicas privadas, y en ese sentido, por ejemplo, hay sistemas SBR, MBR, pero que son contados con los dedos. En la gran mayoría de nuestro país, con respecto al tema de tratamiento de aguas residuales, principalmente existen las lagunas de oxidación, que, bueno, ya sabemos que es una tecnología del año del siglo XX y que realmente para estas épocas ya hay que pensar, digamos, en tecnología del siglo XXI. Y por otra parte, los lodos activados, ¿no? Los lodos activados que son es una tecnología que tiene varias variantes, ¿no? Como los MBR, CBR, etcétera, etcétera, pero que sigue produciendo lodos, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, empieza a contribuir otros tipos de tecnologías. La tendencia en el uso de tecnologías es hacer lo que hace la naturaleza. Y hacer lo que le hace la naturaleza significa que no produzca residuos. Entonces, hacer una transformación posterior de lodo o cosas por el estilo implica mayores costos, mayores gastos, y por supuesto, eso es lo que pasa en nuestro país. Ahora, ¿cuál es el gran problema en realidad con la ligación del tema tecnológico con la realidad? Es que en el Perú, amigos, no existe la cultura del mantenimiento. No existe. O sea, se compra algo, bueno, es para que se valore y compra otro, pues, ¿no? Pero después de cuántos años. Entonces, ¿eso a qué deriva? ¿No? Como no hay una cultura de mantenimiento, pues lagunas colmatadas. De las 200, de las más de 180 plantas que hay en el Perú, la gran mayoría no funcionan, están, digamos, sobrecargadas por el volumen de agua, o ya colapsaron, están asolvadas de lodos, ¿no? Y eso es una realidad en todo el Perú. Entonces, y aún más que luego de este tratamiento ficticio, ¿no? que en algunos casos logra cifras bastante bajas, ¿no? Uno lo puede comprobar, los tratamientos de residuos líquidos en nuestro país pues van alrededor del 40%, 30, 40%, ¿no? Según varios estudios que se han realizado. De hecho, este dato yo lo vi en un informe que presentó el país Perú al Banco Mundial, decía que tratábamos el 30%. Es un problema bastante fuerte, ¿no? Y eso está ligado a muchas enfermedades. Entonces, la tecnología, a partir del año 2020, sí existe apertura, ¿no? Para poder trabajar otro tipo de plantas, como puede ser una gran posibilidad es las plantas de desalinización. Y de hecho, ahí existen un conjunto de tecnologías, ¿no? Como puede ser la ósmosis inversa, la compresión a vapor, etcétera, 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 ¿no? Y eso es algo que principalmente sí sé que en nuestro país muchas empresas españolas están impulsando, y es ideal, ¿no? ¿Y por qué es ideal eso? Porque, como les comentaba al inicio, en nuestro país la mayor población está en la costa. ¿Y qué pasa con la costa? Que el agua, en la gran mayoría de la costa, el agua que uno tiene acceso es agua que va de dulce a salobre. ¿Por qué? Porque tiene muchos contenidos de carbonatos. Y eso, mis queridos amigos, pues genera una serie de problemas en nuestro cuerpo, genera una serie de problemas para lavar la ropa, en las acciones cotidianas, ¿no? Lavar la ropa porque el jabón no funciona bien, no te puedes lavar bien el cabello, o también te deja la piel seca, puede obstruir tuberías, puede generar hasta accidentes, ¿no?
Entonces, es una posibilidad, es algo que se maneja, que cada vez más se pueda utilizar sistemas de desalinización porque existe la necesidad. No es porque yo voy a solamente sacar agua del mar, ojo, es porque en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares, el agua es salobre, amigos. O sea, entonces, por eso es que muchos tienen que comprar agua aparte, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, creo que eso es lo que tendría que comentar por ahora con el tema de tecnologías. Si me permites una cosa, Leandra, al hilo de lo Claro, que dime. comentaba Ricardo, del problema del mantenimiento, ¿no? De la cultura del mantenimiento. Bueno, pues no sé comentarlo. Aquí en España se dice que hay un refrán que dice mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pues en España tenemos el mismo problema. La cultura del mantenimiento tampoco se lleva, no está de moda, ¿no? Aquí lo que prima es hacer una planta lo más grande posible, que el político de turno se haga la foto y luego ya veremos si la planta funciona, porque para esas plantas de tratamiento, como comentaba Ricardo, las grandes plantas necesitan mucha energía, necesitan la gestión de lodos, entonces eso conlleva una serie de inversión económica que en general se hace al principio y luego ya, como decíamos, los costes de mantenimiento, pues eso ya se nos olvida luego más adelante que hay que seguir pagando para que la planta funcione correctamente. Entonces, sin más, era comentario ese que no solo en Perú, sino también aquí en España también tenemos ese problema. Claro, creo que en sí Es un problema mundial, ¿no? De hecho, ajá, eso es es un un problema problema mundial. mundial. Hasta en Sí, Alemania pasa. sí, sí. Creo que tiene que ver con el tipo de consumo al que estamos acostumbrados, que incluso, o sea, si un celular se malogra, tendemos a botarlo y comprar otro, entonces se maximiza en tema de gobiernos, pero es un problema constante en todo el mundo. Y bueno, ya mirando a un lado más legislativo o de gestión, ¿quiénes son las autoridades que fiscalizan los recursos hídricos en su país y cómo es que se gestiona esta calidad de agua, por decirlo así? Bueno, aquí en España, como ya sabréis, estamos dentro de la Unión Europea. Entonces, a nivel medioambiental, la Unión Europea tiene competencias. Entonces, legisla para todos los países, ¿no? Los 27 países que somos ahora mismo, legisla para todos. Entonces, tenemos unas leyes que son comunes a todos en algunos casos y que deben transponerse al ordenamiento jurídico de cada país. Entonces, en Europa tenemos una ley que se llama la Directiva Marco del Agua, que es la que engloba la gestión de la calidad y de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, en España se transpone esa ley, entonces tenemos también varias leyes, la ley de aguas y con sus posteriores reglamentos, pero están siempre como la norma suprema es la Directiva Marco del Agua que comento. Entonces, en España, también al hilo de lo que decía antes, de la historia, de larga tradición, esa Directiva Marco del Agua obliga a gestionar mediante demarcaciones hidrográficas. Cada río, cada cuenca hidrográfica, se pueden agrupar varias cuencas y obliga a gestionar con esa demarcación hidrográfica, creando un plan hidrológico de demarcación en el que se valoran los usos que hay en esa cuenca, se hace un seguimiento de la calidad de las aguas, se ve cuáles son las zonas protegidas de esa cuenca. Entonces, hay una gestión internacional, ¿no? Hay países que los ríos al final no entienden de fronteras, ni las masas de agua subterránea tampoco entienden de fronteras políticas. Entonces, en Europa lo que se tiende es a llevar una gestión más internacional, interregional de las aguas, de los recursos hídricos. Y en España, como decía antes, son las que gestionan el recurso, son las confederaciones hidrográficas que tenemos en España varios grandes ríos y tenemos confederaciones hidrográficas en cada uno de estos ríos que son las que se encargan de toda esa cuenca, de dar, por ejemplo, los permisos a la gente que se quiere instalar, empresas que quieren instalar sus industrias en esa cuenca, los agricultores, y también son las encargadas de gestionar la calidad mediante seguimiento de los vertidos, haciendo un control de todos los parámetros físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos que están presentes en la Directiva Marco del Agua y
planes hidrológicos de cuenca para ver cómo avanza con el objetivo que tenía Europa, que todavía estamos por cumplir, de alcanzar un buen estado ambiental de las aguas, de las masas de agua, en 2015. Ya han pasado 5 años desde esa fecha, todavía no hemos cubierto ni muchísimo menos, pero había una serie de prórrogas de 2021, 2027, para lograr ese buen estado de las masas de agua. Entonces, ese es el objetivo. Lo veo difícil que se cumpla en todas las masas de agua, pero bueno, hay que ponerse siempre objetivos ambiciosos para ir cumpliéndolos o ir llegando poco a poco para poder mejorar y gestionar de forma adecuada tanto la cantidad de recursos como la calidad de los recursos. Ricardo, por tu parte. Claro, gracias. Qué interesante, ¿no? Qué interesante la experiencia de España. En el caso del Perú, pues por muchos años la principal autoridad que, digamos, ha gestionado el tema del agua ha sido el Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura. A partir del año 2009, ¿no?, que se crea la Autoridad Nacional del Agua, digamos que a partir de este año 2009 es que se crea la principal entidad que hace la gestión y manejo de los recursos hídricos en el Perú. Pero digamos que cuando vamos a empezar a hablar de los recursos hídricos, vamos a hablar de aguas superficiales, vamos a hablar de aguas subterráneas, y ahí hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, no existen normas de calidad para aguas subterráneas en el Perú, no existe. Por ahí habrá algunos estudios, algún intento de protocolo que alguna vez sacó el Ministerio del Ambiente, pero que no fue aprobado. Y en las aguas superficiales, digamos que también hay otras entidades que de una u otra forma tienen injerencia en la gestión del agua, como puede ser, por ejemplo, el caso de la Dirección General de Capitanía, DICAPI. ¿No? DICAPI tiene también injerencia digamos, en fuentes fluviales de agua. Tenemos los gobiernos regionales, los gobiernos locales, de cierta forma, aunque no tienen competencias claras, aunque deberían tener competencias de gestión de agua a nivel local. Pero en nuestro país, de igual forma, como lo mencionó nuestro amigo David en España, a partir del año 2009, cambia la forma de gestión del agua y se hace una gestión a través de cuencas. Por lo que existen los consejos de cuencas, ¿ok? Existen los consejos de cuencas, los cuales pueden estar integrados por una región, 2 regiones, y de esta forma es que se desarrollan los planes de gestión de cuencas, donde deberían integrarse y participar todos los actores de la cuenca, cosa que no siempre es así, porque existen muchas rivalidades de política y cosas por el estilo. Eso debilita mucho, ¿no?, la gobernanza dentro de la gestión del agua. Claro. Y por otra parte tenemos otras entidades que se han ido generando, ¿no?, como por ejemplo las empresas prestadoras de servicio de agua, ¿no?, que son empresas son mixtas, ¿no?, públicas privadas. Tenemos, por ejemplo, también las JAS, las juntas de usuarios de agua, existen muchísimas. Este fue un programa que se creó hace muchos años en cooperación con el Banco Mundial. Existen muchas de estas juntas administradoras del agua, y yo creo que cuando hablamos de qué entidades u organizaciones, no solamente podemos pensar en la Autoridad Nacional del Agua, ¿no?, sino realmente hay muchos, y pero a la vez también genera un gran problema, porque nunca se ponen de acuerdo. Entonces, cada uno tira para su lado, y realmente eso hace de que tengamos la gran mayoría de ríos contaminados. ¿De dónde se saca el agua? De los ríos, de las lagunas, ¿no? Todos están contaminados por pasivos ambientales, mineros, por la basura, por la descarga de aguas residuales. Entonces yo creo que bueno, están las autoridades, existen las normas, pero creo que falta un gran compromiso y gestión de las personas en poder exigir, ¿no?, de que tengamos acceso a agua segura, tanto para potable como para otros usos, ¿no? Porque hay que pensar también, por ejemplo, en esa agua que se usa para el riego de los parques. Muchas veces se hace con aguas hervidas, que no son adecuadamente tratadas, y finalmente encuentras huevos del Mintos o cosas por el estilo en los parques, y eso es un peligro también para los niños, ¿no? Y en ese caso... Muy interesante, perdón, Leandra, lo siento. No, que iba a decir que muy interesante lo que comentaba Ricardo, ¿no? Yo al final he resumido un poco las principales competencias, pero al final aquí en España también ocurre lo mismo, que
todas los gobiernos, tanto el gobierno central, gobiernos autonómicos aquí en España, los municipios, tienen parte de sus competencias. Y obviamente, pues eso hay que gestionarlo mejor para que todos los actores, como bien decía Ricardo, puedan participar y sea una participación real, ¿no? Que no sea una participación meramente algo No, testimonial, ¿no? Tiene que ser alguna participación real, que la población participe, crea que su participación va a funcionar, va a mejorar esos recursos, va a tener acceso a más recursos y que se vea que sea una participación real, ¿no? Una gobernanza pues, horizontal, ¿no? Que no sea algo vertical, sino que sea horizontal. Y eso creo que es el próximo reto, ¿no? Que habría que todos los países, en cuanto a gobernanza del agua, deberían ponerse a trabajar en ello, en la participación real de toda la sociedad, ¿no? De toda la población, porque al final el agua es parte de todos, ¿no? En nuestra vida diaria. Y es fundamental que todos todo el mundo esté pendiente y todo el mundo tenga voz en los órganos de decisión, ¿no? Claro, habría que fomentar una participación activa, porque al fin y al cabo es un bien que es para todos, para toda la población, tanto en España como en Perú. Bueno, en ese caso, ¿saben si el gobierno de cada uno de sus países está invirtiendo en plantas de tratamiento de agua o cómo está tratando de mejorar el acceso a esta para la población? Bueno, aquí en España, como ya he comentado al principio, la población de tratamiento de agua potable pues está gran parte generalizado, ¿no? Entonces, sí que hay una inversión, hay bastante inversión, tanto como, pues, como decíamos ahora, ¿no? Por parte de todas las autoridades que tienen competencias en cada uno, en sus partes de competencias, sí que están invirtiendo y que sí creo que hay un desarrollo de estas tecnologías, ¿no? De tratamiento de agua potable, en todo caso, es generalizado. Sin embargo, en España lo que fallamos y lo que estamos un poco, pues tenemos que mejorar es el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Desde la Unión Europea ya nos han impuesto varias multas, millonarias además, no es poco dinero, por algunas poblaciones que, según la ley, la directiva de la Unión Europea, que un número determinado de habitantes tenían que tener ya un tratamiento secundario de las aguas residuales, no lo han cumplido y después de varios avisos, la Unión Europea impone multas a los países que incumplen para fomentar que inviertan en ello, porque si no la multa es cada año España va pagando una multa, que eso saldría más rentable construir la planta de tratamiento y evitar esas multas. Entonces, en ese caso sí que España estamos ahí, tenemos que mejorar en ese aspecto, sobre todo en el tratamiento de las aguas residuales, para evitar, bueno, no solo las multas, sino obviamente para evitar todo el desastre ambiental que se produce en vertidos de poblaciones ya bastante grandes. Sobre todo son vertidos al mar, ¿no? Pero bueno, así la costa se ve afectada bastante fuertemente por estos vertidos si no son tratados como deben ser. Entonces ese es el problema principal aquí en España, que creo que se tiene que enfocar en estos próximos años. Ricardo, sí. claro. Bueno, en el caso del Perú, de hecho, si hacemos un análisis histórico, la brecha se ha ido cerrando, ¿no? O sea, si hablamos de cifras del año 2012 a 2018, pues ha habido un cierre de brecha bastante interesante, ¿no? Porque pasamos de más o menos un 30 a un 70% de disponibilidad. Y eso ha ido aumentando. Hay muchas obras que se han ido proyectando y de hecho, para este año, el Ministerio de Vivienda, que también es otra entidad que también está, digamos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también, digamos, tiene injerencia en tema de las aguas, principalmente, tanto potable como residual. Además, también está la OTAS, que también es otra entidad que también está involucrada en los temas de aguas. Está también, por ejemplo, SUNAS, que es la Superintendencia de Aseguramiento del Agua, también es otra entidad que más responde a cómo defender del usuario. Pero con respecto a las inversiones, el gobierno peruano para este año está proyectando invertir más de 1.500 millones de soles, ¿no? Para más o menos abastecer
a más de 170.000 viviendas aproximadamente, ¿no? Entonces, hay varias metas, digamos, que el Ministerio de Vivienda ha proyectado. Ha habido muchos problemas, como probablemente muchos de los que son peruanos y están escuchando, ha habido muchos problemas con los cambios de gobierno, con la inestabilidad política, ¿no? El gobierno de Vizcarra también hizo una, digamos, una destinación de recursos para obras de agua, ¿no? Porque se reconoció que uno de los principales problemas por el cual el Perú ha sido el epicentro del COVID a nivel mundial ha sido porque no ha habido acceso a agua, ¿no? Entonces, a pesar de que existe, hay agua. O sea, no, eso no, o sea, no sé, tal vez David tiene otra perspectiva, pero en el caso del Perú, yo creo que sí hay agua, pero el problema principal es qué sistema, qué infraestructura es la que soporta a esta disponibilidad de agua. Porque normalmente cuando llega agua, cuando el agua viaja por la cuenca, pero cuando hay época de lluvia y hay agua y empieza a haber agua superficial, más del 50% de esta agua en la costa se va al mar. O sea, se va directamente al mar. Ese es un problema en la costa sur, ¿no? Porque en la costa norte sí existe, por ejemplo, proyectos como Chavimochic, ¿no? Que ayudan, digamos, a gestionar de una manera más adecuada el agua. Estos proyectos de infraestructura no solo tienen que ver con el almacenamiento, sino también con la distribución, ¿no? Canales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay inversión, hay mucha inversión por parte del Estado, pero que lamentablemente igual recae en tecnologías que no son del siglo XXI, ¿no? Yo voy siempre a recalcar eso, porque yo soy una persona que piensa que, por ejemplo, en muchos países, ¿no? el seguir usando plantas de tratamiento con la tecnología de lodos activados, cuando es más, ¿no? Sabes que no hay prevención, que no hay mantenimiento, es un crimen, ¿no? Porque lamentablemente, aunque muchos no lo reparen, ¿no? Ese olor a huevo podrido que emerge cuando una planta no funciona, pues entonces solamente es un olor apestoso, ¿no? No es algo que es hediondo y que ya, sino que el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, es un elemento que genera problemas a los sistemas respiratorios, ¿no? De hecho, hay estudios de varias universidades que indican que genera problemas de fibrosis pulmonar, ¿no? Aquellas personas que trabajan como operadores, ¿no? Los operadores que están directamente vinculados, de todas maneras van a sufrir de fibrosis pulmonar. Y por lo menos en un radio de 5 kilómetros las personas pueden ser afectadas, ¿no? Entonces, creo que se debe hacer una buena planificación, ya ver de manera definitiva qué tecnologías son las adecuadas para poder solucionar cada realidad de cada lugar, ¿no? Pero sobre todo pensando en que yo voy a gestionar el agua para poder reusarla, o sea, en un ciclo continuo, ¿no? Un ciclo de manejo continuo. Creo que va por ahí. Respondiendo a la pregunta, pues si hay inversión, ¿no? Solamente que creo que esta inversión no siempre es la más adecuada. Es muy, muy interesante lo que dice Ricardo, ¿no? Lo que comenta Ricardo. Hay que ver si hay inversión y cómo se invierte, ¿no? Porque podemos invertir en muchas cosas y hay que invertir, hay que planificar bien, correctamente ese dinero que al final la infraestructura del agua es necesaria, es fundamental, es uno de los pilares de cada país y obviamente hay que dedicarle mucho dinero, hay que dedicarle una muy fuerte inversión, pero como dice Ricardo, hay que planificar, ¿no? Hay que prever que queremos estar en el siglo XXI y esa inversión se debe destinar a cosas que, bueno, pues que va a suponer un avance y no va a ser un retroceso o una mirada hacia el pasado, sino que tiene que ser una mirada hacia el futuro. Entonces, esas inversiones y esos planes de inversión deben ser, yo creo que en el caso del Perú, imagino, la clave, ¿no? Fundamental, realizar un buen plan de inversión, una buena planificación de cómo quiere llegar, por ejemplo, planes de cada 5 años, ¿no? Planes quinquenales, de ver en qué queremos invertir el dinero que tenemos y cuánto dinero tenemos y cómo lo queremos invertir, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, esos planes de inversión, esa planificación. Claro, invertir adecuadamente y saber dónde poner la inversión. Correcto. Bueno, yo les pongo un caso y me gustaría saber tu opinión, David, ¿no? Fue el caso de la licitación de las plantas que se van a construir en el lago Titicaca. En el lago Titicaca se van a construir un conjunto de plantas para tratar las aguas de algunas localidades, ¿no?
Son 8 plantas, si no me equivoco, eran 10, ahora son 8. Cuando el gobierno peruano lanza la licitación pública, ¿no?, al mundo, dice, yo quiero plantas de lodos activados. ¿Cómo puede ser eso posible? O sea, si yo tengo un problema, ¿no?, yo tengo un problema y no tengo cómo solucionarlo, pues yo busco que tú me presentes las propuestas de solución. No te digo yo algo así. Eso probablemente sea algo relativo, ¿no?, porque está ligado a la legislación y cosas por el estilo, pero, y que se ha modificado después de, pero es algo que ya se sabía. O sea, se sabe muy bien que la tecnología que hay en el Perú, que se viene utilizando, es obsoleta, que no es adecuada a la realidad, ¿no?, por varias razones. Por el mantenimiento, porque también no se hacen bien los diseños, ¿no?, para el crecimiento, o muchas veces, ¿saben qué pasa? También se sobredimensiona. Yo he visto plantas que la lámina de agua es ridícula, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué hay tanta poca agua acá? Y era porque habían hecho una planta inmensa para una localidad pequeña, ¿no? O sea, para que pase eso, pues tal vez nunca, ¿no?, iban a llegar, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿no? Hay demasiada corrupción, lamentablemente. Nuevamente, sé que es lamentable caer en ese tema, pero es algo que nos retrasa, ¿no? Nos retrasa. El tema de la corrupción acá en el Perú es, pues, mucho más grave que en muchos otros lugares, ¿no? Pues sí, desde luego un problema triste. Aquí también tenemos, no sé si a ese nivel, pero también sigue habiendo cierta corrupción en algunas partes de la política, pero es fundamental, como dices tú, no planificar algo. Si algo funciona bien en un sitio, no tiene por qué funcionar bien en otro sitio, ¿no? Como dices lo del titicaca, al final también tenemos que saber el marco, ¿no?, el marco legislativo en el que estamos, para saber qué posibilidades tenemos de actuación. Pero hay que esa apertura de miras, ¿no?, ver un poco más allá, como decías, ¿no? Os digo qué tecnología tenéis que instalar y simplemente las empresas vienen y me instalan esa tecnología que yo quiero, sin dar posibilidad a mejoras o alguna otra opción que posiblemente fuese mejor en esos casos, ¿no? Que fuese una tecnología que, en función de la población, de las calidades de las aguas que estaríamos dando, pues dar la posibilidad a abrir esas miras a poder pensar un poco más allá, ¿no? Claro, se podría decir que todo el actuar tendría que ser en base a la situación en la que se está dando. No solamente esta solución, porque funciona allá, va a funcionar aquí. Hay que evaluarlo para aplicarlo en acorde a la situación peruana, por decirlo así. Correcto. Sí, habría que de datos de partida, qué datos partimos, cuál es nuestro problema y qué queremos conseguir. Pero esa ecuación no funciona en todos los sitios, sino que hay que realizar esa ecuación para cada parte del municipio, parte del país. Entonces, eso es lo fundamental, yo creo. Claro. Y en base a todo lo que hemos hablado, venido conversando, ¿creen que el gobierno esté cumpliendo con sus objetivos con respecto al tratamiento del agua para el consumo humano y la gestión de esto? Hombre, aquí en España creo que está bastante bien fiscalizado, ¿no? Las asociaciones ecologistas, por ejemplo, la Unión Europea, como comentaba antes, fiscalizan bastante bien y ponen el foco en las cosas que se hacen mal, ¿no? Entonces, yo creo que los diferentes gobiernos, tanto el gobierno central como gobiernos autonómicos y gobiernos municipales, sí que habrá algunas excepciones, habrá algunas zonas que no se hacen bien, como decíamos antes, de las multas por falta de tratamiento de aguas residuales que nos ha impuesto la Unión Europea en algunas poblaciones, pero por lo general sí que se lleva bastante bien el tema del tratamiento de aguas potables, ¿no? Así, ese sería el problema, el tratamiento de aguas residuales, pero ya digo que es algo puntual. Entonces, yo creo que es fundamental para esto, para que no suceda esto, que, como decíamos antes, ¿no?, que haya una participación activa de la sociedad. Tanto la sociedad, no solo un individuo, sino las asociaciones ecologistas, universidades, investigación, que vayan investigando, que vayan poniendo el foco en los problemas, pues por lo menos los más graves, y poco a poco se vaya resolviendo esos problemas, ¿no? Entonces, creo que es fundamental la concienciación de la sociedad, ¿no?, para poner el foco en los problemas donde es el problema, porque si ese problema sale en la prensa, por ejemplo,
en los medios de comunicación. Al final, los políticos son políticos y van a intentar solucionar eso, no porque a ellos creo que les afecte, sino porque va a dar votos y al final van a conseguir volver otra vez o la reelección, ¿no? Porque al final el problema político se crea desde la base, ¿no? Si la base pone el foco diciendo que esto está contaminado, nos están contaminando, salen a los medios, a la prensa, a los medios de comunicación, esa bola de nieve se va haciendo más grande y los políticos tienen que actuar, no solo por su propio beneficio, que no es su propio beneficio, sino es el beneficio de la sociedad, sino porque ese problema les va a dar réditos políticos a futuro. Ricardo, por tu parte. Ok. Bien. Yo creo, sinceramente, que dentro del gobierno, el 50% de la gente que está en el gobierno quiere que las cosas cambien, que mejoren. Y el otro 50% no quiere. No quiere porque no les conviene, ¿no? Porque de ahí es donde se roba. Entonces, ¿por qué digo esto, no? Porque, sinceramente, con respecto a los planes de metas, por ejemplo, el Plan Nacional de Acción Ambiental, el PLANA, pues tiene digamos, metas, ¿no? Tenía metas al 2012, al 2017 y al 2021. Recordemos que pues vamos a celebrar los 200 años del Bicentenario del Perú, ¿no? Y había metas. Esas metas no se han cumplido para nada, ¿no? O sea, estamos bastante bajo. Por ejemplo, yo te hago una pregunta, Regina, ¿no? ¿Tú podrías tomar agua del caño de tu casa? No, probablemente no. Nadie. O sea, casi nadie. Y eso puede variar en realidad. Puede variar de distrito a distrito, de ciudad a ciudad. En algunos lugares es más sucia, tiene mayores valores de carbonatos que en otros, y otras sustancias. Pero a esto, yo quiero que tomen atención mucho todos en algo, ¿no? No solamente vas a tú considerar el agua, que viene de una planta de tratamiento, que pueda estar bien tratada, sino que lamentablemente luego pasa por tuberías. Y esas tuberías, en muchos casos, son tuberías muy, muy antiguas, que son de metal, que son de varios elementos, ¿no? Y que consigo pueden traer también en la conducción del agua elementos contaminantes. Entonces, hay que tomar varias cosas en consideración. No solamente es la empresa o quien provee el agua, sino también, por ejemplo, en cómo llega esta agua hasta tu casa. Y esto hace que tú no puedas tomar el agua directamente del caño. Entonces, ¿de qué hablamos? No hay una gestión. Es como la basura, ¿no? ¿Ustedes saben cuánto se recicla en el Perú de la basura? 2% de toda la basura, ¿no? Se genera más de 21.000 toneladas al día de basura, ¿no? Entonces, no hay gestión de los residuos, ¿no? O sea, tampoco hay una buena gestión del agua, pero sí se ha mejorado, ¿no? No todo es negativo, pero sí se ha ido mejorando. Por eso, yo creo que 50% de la gente sí está interesada, quiere ver cambios, y otro 50% no. Porque, lógicamente, de ahí también sale su biberón, ¿no? Es así. Claro. Sí, desde luego que es muy interesante, porque aquí en España no tenemos ese problema de pensar si el agua potable que sale de nuestro caño, como decís allá en Perú, grifo, aquí en España, podemos beber. Aquí en la totalidad de las casas, si tú abres el grifo o el caño, se puede beber ese agua. Pero a veces damos por garantizado algo que no debería ser dado por hecho, porque, por ejemplo, esta semana en Madrid y en parte del centro de España ha habido una nevada muy, muy grande, una oleada de frío, se han congelado las cañerías y en muchas partes de la ciudad pues el agua potable, al romperse la cañería, no ha salido. Entonces había cortes de agua y la gente, la sociedad, pues al final se desubica, ¿no? Yo doy por sentado que abro el grifo, abro el caño y tiene que salir agua porque sí, porque es un derecho que tengo yo y eso lo tengo que tener. Es mi derecho como ciudadano, pero no es así. Ese derecho, ese abrir el caño, abrir el grifo, conlleva un proceso, una serie de procesos previos muy costosos que la sociedad no es consciente de todo lo que conlleva el traer el agua de los ríos, de las montañas hacia su casa y que tú puedas llenar un vaso de agua y luego el proceso de depuración. Eso la sociedad no lo conoce y creo que es un deber de la gente que estamos en este sector el dar a conocer el proceso y el coste que tiene todo la distribución, el tratamiento de agua potable y luego la depuración, pero
deberíamos enfocar también nuestros esfuerzos en dar a conocer ese proceso, porque creo que es fundamental para que la sociedad en general valore lo que tiene y lo que sale en su casa, y no como un derecho, sino como algo que se ha conseguido. Bueno, David, justo como nos mencionas, hay que dar a conocer todo este proceso para que se valore. Entonces, en base a ello y para de alguna forma fomentar una participación activa de parte de los ciudadanos, tanto de España como de Perú, con respecto al consumo del agua, ¿qué mensaje les podrías dar? Bueno, ambos, ¿qué mensaje les podrían dar? Bueno, pues con respecto al consumo al agua, bueno, ahora mismo ya las campañas, ¿no? Todos conocemos, campañas tierra al grifo, no te des un baño, date una ducha, ¿no? Al final el ahorro, creo que en el mundo que vivimos hoy, en el siglo XXI, la gente, eso sí que la sociedad sí que se ha concienciado del ahorro del agua doméstico, pero lo que no supone un gran gasto a nivel global del agua, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España, como creo que también ha comentado antes Ricardo, la mayor parte, el altísimo porcentaje, creo que del orden del 70-80% del consumo de agua en España es de la agricultura. Entonces, por mucho que ahorremos en los hogares, en las casas, si no se ahorra en la agricultura, si estamos derrochando agua en la agricultura o no usando ese agua eficientemente, pues poco ahorro vamos a conseguir. Pero creo que ese paso, ese clic, la sociedad ya lo ha dado del ahorro, y creo que deberíamos ir más allá, como decíamos antes, pues de concienciar, ¿no? De valorar la huella hídrica también, ¿no? Que creo que es un concepto bastante interesante y que creo que es clave, ¿no? Como todo lo que los productos de consumo, los consumibles, pues tanto los alimentos como las prendas de vestir, las prendas de ropa, pues en su proceso de elaboración han consumido mucha agua, y según qué alimentos o según qué prendas de ropa consumen muchísima agua. Y eso sí que en ese aspecto creo que todavía falta un poco de concienciación, y creo que sería fundamental dar más visibilidad a la huella hídrica, y para poder mejorar y para poder tener en cuenta el ahorro de agua, porque a futuro, aquí en España, por ejemplo, en previsión, ¿no? Ya estamos, el cambio climático ya es patente, ya es un hecho, no es algo que vaya a pasar, ¿no? Aquí ya es un hecho. En muchas zonas hay olas de calor, los años que hemos vivido, los últimos años creo que han sido los más calurosos desde que hay registros. Entonces, los recursos hídricos van a ir mermando, va a haber menos recursos hídricos de aquí a unos años, ya lo está viendo. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de poner ese mensaje en la sociedad de que hay que ahorrar, pero no solo como diríamos así, por los animalitos, porque el medio ambiente vaya a funcionar mejor, no, es que nos juega vida. Si no hay agua, el agua es la base de la vida, y si no hay agua no tenemos nada más. Entonces, hay que ahorrar, y hay que hacer un ahorro eficiente por nosotros, por la supervivencia como especie, casi prácticamente, porque con el parámetro, las previsiones de cambio climático que tenemos, muchas regiones se van a ver muy afectadas, y yo creo que la sociedad no es consciente de ello todavía. Bueno, muchas gracias. Por mi parte, pues podría decirme muchas cosas a las personas que nos están escuchando y que están interesados en el tema de la gestión del agua, pero creo que hay que empezar de repente por casa, ¿no? De repente revisar, yo les diría esto, ¿no? Revisen sus instalaciones, ¿no? De repente si es que no está goteando agua, o tratar de repararlo. Por ahí empecemos, ¿no? De repente también con algunos buenos hábitos. Por ejemplo, yo cuando me baño, canto una canción de como 4 o 5 minutos, y ese es el tiempo o sea, canto una o dos canciones, dependiendo de qué tan sucio esté, y ese es el tiempo que yo calculo para usar el agua, ¿no? Porque por minuto, ¿no? O sea, por tiempo estás usando más o menos como 200 litros de agua solamente bañándote. 50 litros, perdón, ¿no? Y en una tina como 200. Entonces, creo que pequeñas cosas pueden hacer muchísimos cambios. Aquí en el Perú sí es diferente, o sea, la realidad es muy marcada, ¿no? O sea, hay personas que tienen acceso a agua 24 horas, casi todo el día, personas que solo tienen acceso 1 hora al día.
3 horas o 4, ¿no? Y a veces hay personas que tienen, o sea, de hecho yo también, yo vivía, porque ahora vivo en Lima, pero antes vivía en Ica, que es una zona desértica, y de hecho tenía yo, creo, agua 1 hora cada 2 o 3 días, ¿no? En algún tiempo, porque es así. El agua de ahí básicamente es del subsuelo, no es agua superficial, como en gran parte de la costa. Entonces, la sobreexplotación de esa agua ha generado en algunos casos estrés hídrico o escasez hídrica, y no todos tenemos acceso al agua, amigos, eso quiero decirles, eso quiero que piensen, no todos tenemos el mismo acceso, por lo que de una u otra forma, por más pequeño que ustedes piensan lo que puedo hacer, como les decía, reparar tu grifo, ¿no? Tus caños, tu lavatorio, como le digas, tu baño, tu water, tratar de repente por ahí ver algunos consejos, ¿no? Cuando te lavas las manos, cerrar, o sea, todas esas cosas suman, porque esas gotas de agua, aunque parezca gracioso, gota a gota, el agua se agota, realmente esa gota le puede llegar a otra persona. Yo creo que lo principal que le diría a todos es que tengan empatía, amigos, ¿no? Traten de pensar en aquellas personas que no tienen, porque bueno, así es la vida, ¿no? Así tocó, ¿no? Así tocó, y hay que contribuir todos en lo que se llama la responsabilidad social individual, en este caso, ¿no? Así como existe la responsabilidad social corporativa, pues también existe la responsabilidad social individual. Y es como yo en este colectivo, en tu país, ¿no? En el mundo, en tu barrio, no sé, pues empatizas con el resto, ¿no? Y piensas de que, o sea, solamente tienes que tener buenos hábitos o tratar de crear esos buenos hábitos, ¿no? Y así sumas, aunque tú no lo creas, ¿no? Aunque de cierta forma haya tal vez más uso por las empresas, como puede ser el caso agrícola, y que es otro tema que también ahí habría que conversar, ¿no? El tema de los ríos tonificados, los riesgos por inundación, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, o sea, nunca dudes de que lo que tú haces en tu casa suma, ¿no? Suma muchísimo, porque poco a poco, cada vez más personas son más las que se dan cuenta, y más con la pandemia, de que lo que ha pasado es producto del rompimiento de la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos. O sea, ni siquiera hay que pensar más allá de que con la naturaleza, porque nosotros somos parte de la naturaleza, por lo que hemos roto nuestra relación con nosotros mismos. Entonces eso ha generado un desequilibrio, y eso trae consecuencias, como es el caso de proliferación de vectores o enfermedades, también en este caso por zoonosis. Entonces, todo suma, amigos. Así que hay que ponerle ganas, ¿no? Seguir adelante. Aún faltan muchas cosas, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero sí sabemos a quién le pertenece, ¿no? Y es a todos nosotros, amigos. El futuro nos pertenece, así que depende de lo que hagamos. Eso es lo que me gustaría compartir con ustedes. Gracias. Claro, hay que ser conscientes y también empáticos con los demás, que obviamente hay una gran brecha sobre quién recibe agua y quién no, sobre todo aquí en el Perú, que se podría decir que hasta es un privilegio. Entonces, bueno, con eso terminamos la entrevista. Y sí, quería terminar ya, al hilo de todo esto, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, el objetivo de desarrollo sostenible son unos objetivos de las Naciones Unidas para el año 2030, y el objetivo número 6 habla del agua, ¿no? Acceso a agua limpia y saneamiento. Entonces, es un pilar, ¿no? En estos objetivos de desarrollo sostenible, este acceso al agua limpia y acceso a saneamiento para las Naciones Unidas, en cuanto también a otros objetivos para mejorar para el desarrollo sostenible, pero destacar eso, que en todo el mundo se está buscando ese acceso al agua limpia y saneamiento con estos objetivos de desarrollo sostenible, que desde aquí, bueno, pues yo creo que si los que nos están viendo pues pueden meter en internet, buscar objetivos de desarrollo sostenible para ver un poco de qué habla esos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030 de Naciones Unidas, que yo creo que está muy bien, para que cada uno, como decía Ricardo, cada uno aporte su granito de arena, y poco a poco vayamos cumpliendo esos objetivos que a veces parecen muy a largo plazo o muy inabarcables, pero si cada uno ponemos y tenemos, como decía Ricardo, la empatía, ¿no? Que es fundamental, si tenemos empatía, creo que se puede conseguir. Así que ese sería el mensaje, ¿no? Que si ponemos todos, como decíamos antes, nuestra parte, podemos lograr estos objetivos. Claro, y al fin y al cabo llegar a un futuro más sostenible y mejor. Y como decía Ricardo, esto de que el futuro es de todos nosotros. Entonces, bueno, eso sería todo. Gracias por participar. Esperamos verlos próximamente.
Y nada, aquí termina la entrevista. Para culminar el programa, por decirlo así, siempre soltamos una noticia. Entonces, la noticia de esta semana es que el Ministerio del Medio Ambiente, o el MINAM, ha dicho que el Perú posee el radar más grande del mundo para estudiar fenómenos físicos y que se ubica en el radioobservatorio del Instituto Geofísico del Perú, en la región de Lima, más específicamente en Jicamarca, y esto nos ayuda a que se motive el desarrollo de la tecnología en el país y que también permite a los científicos desarrollar otros instrumentos como sistema de monitoreos de huaicos, lluvias, volcanes, entre otros, con la finalidad de tomar prevenciones en el campo de la agricultura, telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con las precauciones para la gestión de riesgos de desastres. Y bueno, gracias nuevamente por su participación. Esperamos verlos en otra ocasión. Muchas Gracias. 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 Un placer.